Quiero saludar en esta parte del programa, comenzando a Juan María Naveja. Él es analista político, es experto en comunicación política. Señor Naveja, bienvenido, buena tarde. Muy buenas tardes, Idania. Espero que la hayan tratado bien mis paisanos. Me trataron muy bien, la verdad sea dicha. Lamento no haberle visto, pero bueno, aquí vamos, días intensos, días de mucho trabajo, pero esa intensidad parece que no pasa. Ha transcurrido el proceso electoral y ahora estamos frente a este conteo, se habla de impugnación y le pregunto, ¿qué puede resultar de todo esto? Pues el resultado puede ser muy marginal, querida Idania. ¿Por qué? Pues porque es el recuento de las actas y, como decía Joely, hay ya experiencias en las cuales muchas veces incluso los ganadores acrecientan el número de votos, el número de el porcentaje en cuanto a su victoria. Yo más bien pondría lo sucedido en México en pasado, presente y futuro, Idania. El pasado, lo que dijimos mucho, es una elección de Estado. Hay quienes no están de acuerdo, hay quienes consideran que ciertamente hubo inequidad durante todo el proceso electoral. Durante los 5 años en que Andrés Manuel López Obrador hizo propaganda, designó a su candidata y la estuvo promoviendo. El presente, la respuesta de los ciudadanos que votaron en un 60-61% y que le dieron un triunfo inobjetable a Claudia Sheinbaum del partido Morena. Es decir, el presidente de la República logró los propósitos que se estaba buscando por parte de la causa que él encabeza. Y será muy difícil revertirlo. Ahora el gran tema, Idania, es qué va a pasar con el Congreso, porque todo apunta para que el partido en el poder con sus aliados llegase a una mayoría absoluta que le permitiría modificar la Constitución. Y el futuro es en donde nos vamos a preocupar, o estamos ya preocupados muchos mexicanos, y no mexicanos, porque le tocó ver, todavía no se iba usted con el dólar subiendo, la bolsa de valores cayendo. ¿Por qué? Porque hay un temor en la comunidad financiera internacional de que se hagan modificaciones a las leyes mexicanas que atenten contra sus propios intereses. Entonces, eso es lo que yo diría, pasado, presente y futuro. Y cuando hay un gobierno que recibe todo, pero todo, Idania, hay que ponernos a preocupar por los autócratas y los populistas. Me deja usted varios temas, por supuesto, sobre la mesa, que hay que desglosar. Inequidad, por supuesto, la hubo con todo lo que usted señala, con otros detalles como los medios de comunicación dejaron de hacer por el elevado costo, por ejemplo, encuestas independientes, algo que supe cuando estaba o en los días en que estuve en México. Esto dejó encuestadoras trabajando para el propio gobierno de López Obrador, encuestas que cada semana, cada 15 días o cada mes permitían que el presidente López Obrador dijera: esto no es más que un trámite, las elecciones no son tal porque esto ya está listo, por mencionar algo. Por supuesto, la campaña de esas 2 o 3 horas diarias de una mañanera con un mensaje directo de promoción a un candidato, la extorsión, por mencionar alguna palabra, cuando se dice: si gana la candidata opositora usted va a perder todos los programas sociales, que son muchos, muy amplios, amparan a una gran cantidad de mexicanos. Es decir, creo que en la inequidad de condiciones no hay absolutamente ninguna duda, y evidentemente esto llevó, como usted ha dicho, a que las elecciones las ganara la señora Claudia Sheinbaum, y es muy difícil que eso pueda revertirse. Lo que me hace ir a mero proceso, mero trámite, esto de hablar, de impugnar el resultado, de revisar las actas, etcétera, etcétera. Querer lavarse la cara los presidentes de partidos, como acabamos de ver al presidente del PAN o al presidente del PRI, a quienes, por cierto, muchos responsabilizan y otros de sus propios partidos dicen que debieran haber renunciado. Como tendría que ser en cualquier contienda donde los derrotan de esta manera. Si una derrota es suficiente para que se vayan, pues no se diga cómo lo han perdido. Pero no hubo oposición, Idania. Me gusta el hecho de que usted tiene un aprendizaje muy rápido, porque la síntesis que hizo de lo que pasó precisamente en una elección tan compleja, pues nada más le añadiría la parte del crimen organizado, porque no olvidemos que en México está
certificado que hay más del 30% del territorio nacional con presencia del crimen organizado que impone candidatos, quita, pone o mata candidatos. O sea, establezcamos eso. Y la oposición que se encontró fortuitamente con el movimiento de los ciudadanos, Idania, que derivó en la designación de Xóchitl Gálvez, una candidata que a pesar de las diferencias fue formidable y que le dio sentido a la elección. Una elección que de no haber sido porque Xóchitl estaba en la boleta, se hubiera terminado 3 o 4 meses antes, Idania. Sí, y además hubiese resultado en una aclamación anticipada. Creo que el gran mérito de Xóchitl Gálvez, como usted señala, es justamente haber remontado esa cuesta que tenía al principio cuando comenzó la campaña electoral. Creo que hizo un estupendo trabajo. Quizás se pensó que iba a tener, que la diferencia iba a ser más corta, pero coincido con usted en que hizo un muy, muy buen trabajo. Pero ella misma está hablando de defensa del voto, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé si tenga sentido hacerlo, ¿no? Tiene sentido por el peso que tiene la parte legislativa, Idania. Si se logra que la diferencia que hay en este momento se acorte, entonces ella es senadora de la República, por lo tanto, hoy se está reincorporando al Senado con el propósito de llevar varios temas. Y Dani, incluso Xóchitl le está diciendo, necesitamos que a este presidente se le revise su actuar, lo que hizo y dejó de hacer. Todo esto es lo que está pidiendo, entre otras cosas, Xóchitl Gálvez. El recuento, como comentábamos, puede ser o no definitivo. Realmente hay que ver qué tanto hay elementos. Lo que sí estamos viendo en este momento, Idania, es ya una crisis en diferentes lugares. Hoy, por ejemplo, la candidata en el estado de Morelos fue detenida por instancias de la Unidad Anticorrupción del estado de Morelos. En el estado de Jalisco, gente armada alrededor del Instituto Electoral. En el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, amenazas contra el representante del Partido Acción Nacional. Y así sucesivamente, un clima que no está siendo de ninguna manera pacífico para este recuento iniciado este día, Idania. Sí, los que creían que, digamos, el clima de tensión o de confrontación político iba a cesar, digamos, con el resultado electoral, creo que se equivocaron un poco porque esto pareciera seguir subiendo de nivel con las horas. Sí, lo que sucedió es que se decía que había un voto oculto de quienes no se atrevían a decir que iban a votar por Xóchitl porque tenían miedo que les quitaran los apoyos económicos, los programas sociales. Y resultó que al revés, que quienes eran los del voto oculto eran los que no decían que iban a votar por Morena y por Claudia Sheinbaum. Y dentro de esto, decirle a nuestra audiencia, Idania, algo muy importante. El presidente de la República tendrá un mes con el nuevo Congreso y que pudiese ser que en ese mes de septiembre, él entrega con el último día de septiembre, que durante ese mes haga cambios constitucionales para que los ministros de la Corte sean electos por la vía de voto popular, con lo que esto representa, con los riesgos que esto representa, una afectación directa al Poder Judicial. ¿Qué va a derivar esto? En más poder absoluto para la próxima presidenta. Conociendo al presidente López Obrador, es decir, por lo que es y ha dejado ver de su personalidad, López Obrador no va a desaprovechar ese mes, señor Naveja, que tiene con un Congreso posicionado es decir, esa impronta, esa huella, López Obrador la va a dejar. No, y no perdamos de vista que ya anunció que va a empezar giras por el país acompañado de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum se comprometió a seguir las reformas propuestas por López Obrador, que son 20 reformas al orden constitucional, que incluyen los órganos autónomos como Derechos Humanos, Banco de México, como pudiesen ser transparencia, todo lo que se refiere a unos órganos que nos ha llevado 30 años o más poder consolidar para que sean
autónomos, Idania. Entonces, el presidente ya está diciendo, me voy a llevar del brazo a la presidenta electa para que sepa qué quiero por toda la República Mexicana. Es muy difícil que los mercados puedan convivir con esto que el presidente anuncia. Por eso estamos viendo cómo cae la bolsa, cómo se devalúa el peso mexicano, más allá del mensaje que intenten mandar de que va a ser un gobierno con prudencia fiscal, con libertad empresarial, con facilidades para la empresa privada. Es muy difícil, es decir, no están sabiendo atajar el efecto que en la economía está trayendo, y muy rápido. Y la oportunidad que se está perdiendo, Idania, porque somos un país que colindamos con el más poderoso del mundo. Somos un país que tendría que estar aprovechando la relocalización, la transferencia de empresas que están saliendo de China, que están saliendo de Asia y que están buscando destinos. Y que México, al no tener las condiciones climáticas, las condiciones de suficiente energía económica, energía barata, de desarrollo de los recursos humanos, entonces los empresarios de estos negocios prefieren irse a otros países o de plano regresar a Estados Unidos, Idania. Señor Naveja, como siempre un gusto tenerla en el programa. Ojalá y el horizonte no sea tan gris como lo estamos viendo. Ojalá, me encantaría, Idania, decir que me equivoqué, que nos equivocamos en lo que estamos platicando. Y yo le mando un gran abrazo y todo mi deseo de que su país recupere lo maravilloso que es, que Venezuela pueda sacudirse de lo que estamos viendo que está pasando en el mundo. Ojalá, también ojalá y así sea. Ya tendremos tiempo de comentar eso, pero por lo menos hacemos la tarea de aquí a allá. Gracias por acompañarnos, como siempre. Un placer.